Vamos a ver, pensemos por un momento en un teléfono móvil. Y no me refiero a la pantalla, ni a la carcasa, ni a si tiene buena cámara. Me refiero al sistema operativo. Claro, el software. Eso es, ese software invisible que dicta exactamente qué aplicaciones pueden ejecutarse, cómo interactúan entre sí, qué límites tienen. O sea, quien controla el sistema operativo básicamente controla toda la realidad de ese dispositivo. Y lo más fuerte es que absolutamente nadie se da cuenta de que hay unas reglas de juego impuestas desde el mismo instante en que lo enciendes por primera vez. Es que es una arquitectura invisible fascinante, la verdad. Nos centramos tantísimo en lo superficial, en las aplicaciones que abrimos cada día, que olvidamos cuestionar el código base que permite que todo funcione. Y, cuando trasladamos esa misma lógica a la sociedad humana, nos damos cuenta de que, que llevamos siglos operando bajo sistemas ideológicos diseñados específicamente para que ni siquiera notemos que están ahí. Totalmente. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Vamos a hacer un análisis profundo, una disección brutal de la evolución del pensamiento sociopolítico. Un viaje que, arranca intentando reescribir ese sistema operativo en el siglo XIX con los primeros socialistas y anarquistas y que desemboca, agárrate, en un ensayo febril, fechado en mayo de 2026, un texto que lanza una crítica geopolítica durísima sobre la decadencia de Occidente frente al avance material de China. Bueno, espera, antes de meternos en el barro con ese ensayo de 2026, creo que es importantísimo dejar muy clara la lente con la que vamos a mirar todo esto hoy. Para quien nos escuche, estos documentos son literalmente pura dinamita ideológica. Sí, desde luego. Contienen ataques frontales, pero frontales, al modelo estadounidense y una defensa sumamente férrea del sistema chino. Así que nuestro objetivo aquí no es validar ni comprar ninguna de estas narrativas. No tomamos partido. Vamos a actuar como cirujanos, o sea, vamos a abrir los textos para entender la mecánica exacta de sus argumentos y ver cómo interpretan este choque histórico de potencias. Exacto. Disección pura y dura, sin casarnos con nadie. Y para entender cómo estas corrientes de pensamiento explican el choque global de hoy, primero tenemos que entender algo muy básico, ¿no? Cómo se instalan las ideas en la cabeza de la gente. Hay un apunte lingüístico al principio de nuestras fuentes que, me parece clave. Coloquialmente, hablamos de encasquetar, enjaretar o endilgar cuando le pasamos un problema físico o un marrón a alguien. Sí, el típico marrón de la oficina. Claro, pero cuando hablamos de ideas, el lenguaje cambia por completo. Usamos verbos como inculcar, imbuir, sujetar. Ya no es simplemente pasar un bulto, es anclar la voluntad de alguien a un régimen de creencias. Y fíjate que ese cambio de verbos no es ninguna casualidad. Conecta de lleno con uno de los conceptos más potentes de Karl Marx, que es la superestructura. Para entender la sociedad, Marx la dividía como en dos grandes bloques. Abajo del todo está la infraestructura. Que sería la base, ¿no? Exacto, la base material. La economía, quien posee las fábricas, los recursos, la tierra. Y arriba, construida directamente sobre esa base, está la superestructura, que engloba cosas como la cultura, la religión, la política, las leyes, el arte. La tesis de Marx aquí es que una clase dominante no puede... es imposible que se mantenga en el poder solo a base de represión policial o de leyes estrictas. Claro, porque la gente al final explota. Eso es, cae por su propio peso. Necesita inculcar, y volvemos a ese verbo, inculcar sus valores culturales para que el oprimido acepte el sistema como si fuera algo natural, como la lluvia o el viento. O sea, instalar su sistema operativo en la mente de la población. Si tú logras que el oprimido desee exactamente las mismas cosas que el opresor, pues ya no necesitas ponerle grilletes físicos, te ahorras las cadenas. Literalmente, la superestructura justifica y protege la infraestructura económica. Y, pensemos en cómo funciona esto hoy en día a través de la publicidad, que es un ejemplo clarísimo de los textos. No se trata solo de venderte un teléfono o unas zapatillas, se trata de venderte una cosmovisión entera. El clásico anuncio de una marca de chocolate donde un niño mira a otro con cierta arrogancia porque tiene un dulce que el otro no tiene. Sí, ese anuncio es un clásico. Pues ahí se está imbuyendo, desde la más tierna infancia, que el valor personal y la superioridad residen en la posesión exclusiva de bienes materiales.
Se fomenta un individualismo feroz, porque claro, eso es exactamente lo que engrasa la rueda del consumo capitalista. Madre mía, es que fíjate que esto me lleva a otro filósofo que aparece en las fuentes y que le da una vuelta de tuerca tremenda a todo este tema del control mental. Te hablo de Ludwig Feuerbach. Este hombre revolucionó la forma de entender la religión en su época. Él, atención a esto, no decía que Dios creara al ser humano, argumentaba justo lo contrario. Decía que Dios es una proyección puramente humana. Una creación nuestra. Eso es. El ser humano, viéndose, miserable, alienado, pisoteado, coge todas sus aspiraciones de justicia, de amor, de perfección, se vacía de ellas y las proyecta en una figura celestial inalcanzable. Claro, es que es un mecanismo de compensación psicológica de manual. Feuerbach sostiene que al hacer esto el individuo se rebaja, se anula su propia capacidad de cambiar el mundo real, porque claro, lo deja todo en manos de la divinidad. Y aquí es donde Marx coge esta idea, la fila y suelta esa frase histórica que todos conocemos. La religión es el opio del pueblo y el suspiro de la criatura oprimida. ¡Qué barbaridad de frase! Es que piénsalo. Imagina un obrero del siglo XIX trabajando, 15 horas en una mina oscura. La promesa de que los últimos serán los primeros en el paraíso funciona como un analgésico perfecto. Desde la perspectiva del poder, es el sistema de control definitivo. Si te prometo justicia eterna después de la muerte, pues mira, te quito las ganas de organizar una huelga o una revolución este martes por la mañana. Ya te digo. Visto así, la religión o el fanatismo operan exactamente como ese software que bloquea cualquier intento de desinstalar el sistema. Por eso los textos insisten tantísimo en la necesidad imperiosa de combatir el oscurantismo y la superstición, ¿no? Mediante la razón, la luz de la ciencia. Es, el único modo de liberar la conciencia humana. Totalmente. Pero claro, aquí me surge una duda. Si el sistema capitalista aplastaba al individuo en lo material y la superestructura lo anestesiaba en lo mental con opio religioso, ¿qué alternativas reales se plantearon en su momento, antes de que Marx irrumpiera con todo su armazón científico, digamos? Bueno, antes de que el marxismo monopolizara todo el debate de la izquierda, hubo toda una generación de soñadores intentando hackear el sistema desde dentro, sin violencia. Son los que conocemos como socialistas utópicos. Henry de Saint-Simon, por ejemplo, propuso una especie de nuevo cristianismo. Ah, sí, pero vaciado de dogmas, ¿verdad? Exacto. 0 dogmas divinos. Era un modelo basado puramente en la ciencia, en una empatía radical y en la fraternidad, con el objetivo de erradicar la miseria física. Saint-Simon llegó a proponer algo tan bestia como la abolición total de la herencia. Tela. Su lógica era implacable. Él decía, si queremos una sociedad justa de verdad, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, debe empezar la carrera de la vida desde la misma línea de salida, sin ventajas acumuladas por cuna. Una idea que, por cierto, tú la sueltas hoy en cualquier debate económico y sigue levantando unas ampollas trementes. Pero, a ver, si hablamos de utópicos, yo me quedo con Charles Fourier. Este tipo es un personaje. Odiaba la revolución industrial con toda su alma. Le parecía que la monotonía de las fábricas estaba literalmente destrozando el espíritu humano. Así que diseñó los famosos falansterios. Las megacomunidades estas. Sí, unas comunidades hiperplanificadas de unas 1.600 personas, donde la idea era emparejar el trabajo con las pasiones naturales de cada individuo. El objetivo era que trabajar fuera un placer absoluto y no un castigo divino. Y ojo que la obsesión de Fourier por el detalle llegaba a unos extremos fascinantes. No solo planificaba la economía de estas comunidades, sino la psicología humana al milímetro. Proponía, fíjate, que la ropa se abotonase exclusivamente por la espalda. ¿Por la espalda? Sí, por la espalda. ¿Por qué? Pues porque así, cada mañana, necesitabas obligatoriamente la ayuda de otra persona para vestirte. Quería forzar la interdependencia física para destruir el egoísmo individualista desde primera hora del día. Su confianza en reescribir la naturaleza era tal, y esto es muy fuerte, que llegó a profetizar que en el futuro el agua de los océanos perdería su salinidad y se convertiría en algo parecido a la limonada. A ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que Fourier creía en mares de limonada? Literalmente. Vale. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza no es lo de la limonada, es otra cosa. Estos pensadores utópicos se dedicaban a enviar miles de cartas a los burgueses adinerados de la época, presentándoles los planos de sus falansterios y pidiéndoles financiación. O sea, ¿eran unos completos ilusos o qué?
¿De verdad pensaban que un magnate del acero iba a soltar su inmensa fortuna para financiar unas comunas diseñadas específicamente para desmantelar sus propios privilegios? Pues mira, Engels pensaba exactamente lo mismo que tú. Por eso los bautizó con bastante sorna y un poquito de desprecio como utópicos. Para el marxismo posterior, confiar en la bondad moral o en la caridad de la clase dominante era, pues eso, una ilusión infantil y totalmente anticientífica. La burguesía jamás, bajo ningún concepto, iba a financiar su propio suicidio como clase social. Es que es de cajón. Claro, sin embargo, no podemos descartar a esta gente como simples chiflados. Tuvieron un valor histórico incalculable porque fueron los primeros en diagnosticar la enfermedad emocional del capitalismo, que es la alienación. Tuvieron la inmensa osadía de imaginar que el ser humano no había nacido simplemente para ser un engranaje sufriente en una máquina. Vale, entiendo el mérito del diagnóstico. Fueron los primeros en ver que el paciente estaba enfermo. Pero claro, si los cartas a los ricos no funcionaban y los mares de limonada no llegaban, alguien tenía que proponer, no sé, una demolición activa del sistema. Y aquí es donde entran los anarquistas, que son, vamos, la antítesis absoluta de los falansterios pacíficos. Exacto. El anarquismo plantea una ruptura total, y no solo con el capitalismo, sino con cualquier, repito, cualquier forma de coerción. Tenemos, por ejemplo, a Max Stirner, que lleva esto al límite con su filosofía del ego o el individualismo extremo. Para Stirner, el yo soberano es la única realidad que existe, y todo lo demás, el Estado, la Iglesia, las leyes, los conceptos morales abstractos, son simples fantasmas. Fantasmas diseñados para subyugar al individuo. Qué fuerte. Y luego aparece Pierre-Joseph Proudhon, que suelta una de las frases más incendiarias de todo el siglo XIX. La propiedad es un robo. Pero cuidado porque Proudhon tiene un matiz aquí interesantísimo. Sí, no era tan simple. Exacto. Él decía que la propiedad privada capitalista era un robo porque el dueño se apropiaba del valor creado por el trabajo colectivo de muchos obreros. Sin embargo, y esto es clave, rechazaba visceralmente el comunismo. Le parecía una dictadura espantosa, donde el Estado simplemente eliminaba a los burgueses para convertirse él mismo en el único y gran terrateniente absoluto. Proudhon apostaba por el mutualismo, es decir, fábricas gestionadas directamente por los propios obreros mediante autogestión, sin burócratas ni políticos de por medio. Y esa desconfianza tan profunda hacia el Estado es lo que lleva, finalmente, al gran cisma de la izquierda en el siglo XIX, personificado en la figura de Mikhail Bakunin. Bakunin exigía la abolición inmediata, pero de un día para otro, absoluta, del Estado. Él argumentaba que cualquier institución que ejerce autoridad irremediablemente corrompe a quien la ostenta y subyuga a quien la padece. Si no destruimos el Estado y la religión por completo, decía, jamás veremos de qué es capaz realmente el ser humano libre. Y claro, esto chocaba frontalmente con los planes de Marx. Claro, porque Marx consideraba que el Estado era una herramienta temporal que necesitaban usar, ¿no? Eso es. Y así, dejando atrás los mares de limonada y las bombas anarquistas, llegamos a la fría disección matemática, a lo que Engels llamó con mucho orgullo el socialismo científico. Y aquí es vital explicar el mecanismo exacto del robo que denunciaban los marxistas. ¿Cómo funciona la mecánica de la explotación según esta famosa teoría de la plusvalía? Vale, pues mira, pongamos un ejemplo muy terrenal que sale en los textos. Supongamos que un montón de algodón puro cuesta 30 reales. Un obrero entra en una fábrica y, usando su fuerza física, su destreza, su tiempo de vida, transforma ese algodón en una camisa. Y luego, el dueño de la fábrica coge y vende esa camisa por 300 reales. Es decir, el obrero ha generado con sus propias manos 270 reales de un valor nuevo que antes no existía. Tal cual. Pero claro, el obrero no ve ni de lejos esos 270 reales. A él le pagan, digamos, 50 reales. Lo justo para comprar pan, pagar un catre, no morirse de hambre y tener la energía suficiente para volver a la fábrica al día siguiente y seguir produciendo. La diferencia, esos brutales 220 reales de valor excedente que ha creado el trabajador, se los embolsa el capitalista simplemente por el hecho de ser el dueño legal de la máquina. Y esa, amigos, es la plusvalía. De su obra. O sea, un artesano medieval hacía una silla entera, la miraba al terminar y sentía orgullo de su creación. El obrero moderno, en cambio, aprieta una tuerca en una cadena de montaje durante 10 horas seguidas. No reconoce el zapato o la camisa que fabricó.
Deja de ser un ser humano creativo para convertirse en una cosa, en una mercancía más. Es terrible. Y lo peor, fija que como nuestro lenguaje actual, la superestructura de hoy, ha blanqueado esto de una forma cínica pero brillantemente efectiva. Hoy los llamamos recursos humanos. Lo ponemos exactamente al mismo nivel semántico que los recursos minerales o los recursos hídricos. Es que lita la expresión, ¿eh? Eres un recurso a explotar hasta que te agotes y luego traemos a otro. Es como, no sé, es como invitar a alguien a cocinar un banquete enorme con sus propias manos, sudando la gota gorda, pero al final del día, el dueño de la cocina le da un mendrugo de pan duro y encima le cobra por respirar el humo del horno. Y yo me pregunto, ¿cómo se sostiene esto a largo plazo si el trabajador ni siquiera tiene dinero para comprar lo que él mismo produce? Pues mira, esa pregunta que haces es exactamente la contradicción que, según Marx, genera las crisis económicas cíclicas del capitalismo. Y aquí llegamos a una de las expresiones que más se repiten en el análisis contemporáneo de nuestra fuente principal de hoy y que es el motor de todo este asunto: el materialismo dialéctico. Vale, explícame esto en cristiano porque suena denso. ¿Qué significa exactamente y por qué es tan vital para entender lo que pasa hoy? A ver, intento simplificarlo. El materialismo dialéctico es el núcleo duro, el motor de la teoría marxista. Viene de la filosofía de Hegel. Hegel decía que el progreso humano ocurre por el choque dialéctico de ideas. O sea, tienes una tesis, surge su idea opuesta, que es la antítesis, y del choque violento entre ambas nace una solución superior, que es la síntesis. Marx coge este esqueleto intelectual, pero lo baja a la realidad física. Dice, mira, no es el choque de ideas abstractas lo que mueve la historia, es el choque de clases materiales. Amos contra esclavos. Exacto. Amos contra esclavos en la antigüedad, señores feudales contra siervos en la Edad Media y burgueses contra proletarios en el capitalismo. La historia humana avanza empujada por estas contradicciones económicas que son insalvables. Vale, lo pillo. Entonces, según este enfoque materialista, el capitalismo crea su propia antítesis al concentrar a miles de obreros explotados y cabreados en fábricas. Y la síntesis sería la revolución que da paso al socialismo. Exactamente. Pero ojo con esto, porque históricamente hay muchísima confusión. Para Marx, el socialismo es solo una fase de transición y además una fase brutal. Es la llamada dictadura del proletariado. Los trabajadores toman el control del Estado, centralizan la economía y eliminan a la burguesía. Y la teoría dice que solo cuando desaparecen definitivamente las clases sociales, el Estado deja de tener una utilidad represiva y, en teoría, se disuelve por sí solo. Se marchita, decían. Eso es. Y esa fase final, sin Estado y sin clases sociales, eso es el comunismo real. Por eso, un dato histórico crucial que recalcan las fuentes es que técnicamente ni la Unión Soviética ni Cuba rozaron jamás el comunismo. Se quedaron estancados en esa fase de socialismo de Estado, creando una burocracia perpetua que nunca se disolvió. Qué interesante aclararlo. Pues, con todas estas herramientas conceptuales encima de la mesa, la plusvalía, el materialismo dialéctico, la superestructura, vamos a dar el gran salto temporal a mayo de 2026. Tenemos entre manos un ensayo durísimo, muy agudo, titulado Materialismo dialéctico y el anarquismo ante la decadencia contemporánea. Y mira, este texto no hace prisioneros, ¿eh? Es implacable a la hora de analizar a Occidente y muy específicamente a Estados Unidos. Es que el ensayo aplica toda esta lente materialista de la que venimos hablando para afirmar rotundamente que Estados Unidos es un imperio en fase terminal, un imperio caduco, y ataca directamente a su superestructura, a su mitología fundacional más sagrada. El sueño americano. Exacto. El ensayo lo cataloga directamente como una meritocracia fantástica, es decir, una ilusión masiva diseñada a medida para convencer al individuo de que, mira, si trabajas lo suficientemente duro, llegarás a la cima, cuando la cruda realidad material que demuestran los datos es que el poder real y la riqueza están completamente estancados en dinastías oligárquicas y herederos. Es que los datos que esgrime el texto para apoyar esta supuesta decadencia occidental son de verdad desoladores. Contrapone la retórica constante de la libertad con una miseria física palpable. Habla, por ejemplo, de millones de personas cautivas de la crisis de los opioides, víctimas de pura desesperación material. Menciona que enfermarse en ese país implica contraer deudas médicas que básicamente son sentencias de vida.
y señala con mucha crudeza cómo hay escuelas públicas incapaces de garantizar una comida decente al día a los niños, mientras que la macroeconomía se sostiene mediante guerras inventadas para alimentar al complejo militar industrial. Y fíjate que aquí el ensayo conecta de manera brillante con lo que hablábamos al principio sobre el control mental. Citando a analistas actuales, el texto lanza una de las reflexiones más amargas de todo este análisis. Dice textualmente que la mayor victoria del sistema capitalista actual es hacer que el oprimido crea que su miseria es algo natural, o, lo que es peor, que es su propia culpa por no haberse esforzado lo suficiente. Y es que el mecanismo moderno para mantenernos dóciles, y esto lo dice el texto, ya no son los sermones del cura los domingos, ahora son las pantallas. El ensayo habla de una zombificación masiva de generaciones enteras a través de los teléfonos móviles y las redes sociales. Nos mantienen anestesiados, persiguiendo validación estética constante o enzarzados en guerras culturales que están totalmente vacías de contenido material, mientras nuestras condiciones de vida se deterioran. Claro, y cuando los defensores de este modelo neoliberal sacan su gran carta magna, la palabra libertad con mayúsculas, el texto responde con un bofetón de realidad absolutamente aplastante, basado en el materialismo puro. Sí, esa frase que plantea el ensayo me la he apuntado porque resume todo. Pregunta, ¿qué libertad puede tener un hombre que no tiene para comer? Es que es lapidaria. Si no tienes garantizada una vivienda digna, la salud o el simple sustento de tu familia, la libertad de elegir entre 70 plataformas de streaming o la libertad de votar a un candidato distinto cada 4 años es una farsa total. Es una libertad abstracta flotando sobre una esclavitud material. Y aquí llegamos al punto culminante de la inmersión, que es la segunda parte del título del ensayo. Si Occidente representa un modelo que, según la fuente, se ahoga en sus propias contradicciones y recurre a la propaganda y al intervencionismo por puro miedo, ¿dónde está el contrapeso práctico? ¿Cuál es la respuesta del materialismo en el siglo XXI? Y el autor no duda ni un segundo, señala directamente a China. Aquí está la clave del asunto. Pero claro, aquí yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque hay algo que me chirría muchísimo leyendo esto. Si estamos hablando, supuestamente, de la realización material del comunismo, ¿cómo encaja este ensayo el hecho innegable de que China tenga gigantes tecnológicos multimillonarios obscenos y opere a la bestia a nivel global en los mercados capitalistas? O sea, ¿no es eso una traición gigantesca a Marx? Pues, a ver, esa es precisamente la paradoja aparente que más nos confunde en Occidente, pero el ensayo lo justifica recurriendo de nuevo al materialismo dialéctico. Según esta visión tan particular del texto, el Partido Comunista Chino entendió una premisa básica. No se puede repartir la riqueza si primero no existe esa riqueza. Claro, no puedes repartir miseria. Eso es. Marx mismo argumentaba que el capitalismo era una fase histórica insalvable y muy necesaria para desarrollar la infraestructura productiva y la tecnología de una sociedad. Así que lo que plantea la fuente que hicieron en China a partir de las reformas de Deng Xiaoping fue usar los mecanismos de mercado capitalistas como una herramienta controlada, como una fase dialéctica temporal para generar un volumen colosal de riqueza. O sea, usan el motor del capitalismo para acelerar, pero sin cederle el volante a las empresas. Maravillosa analogía, exacto. Y esa es la diferencia clave para el autor del texto. A diferencia de Estados Unidos, donde los lobbies corporativos dictan literalmente las leyes del Estado, en China es el Estado, el partido, quien mantiene el látigo firmemente sobre el capital privado, sometiendo a los multimillonarios a sus planes quinquenales y a sus objetivos nacionales. Vale, entiendo el enfoque del ensayo. Y claro, se apoyan en unos resultados materiales que, guste o no a sus detractores, son mareantes. Hablan de datos irrefutables. Estamos hablando de 900 millones de seres humanos que han sido rescatados de la pobreza extrema en apenas 40 años. Esto, fíjate, esto ya no es la limonada utópica en los océanos de Fourier, ni carta sin respuesta. Esto es erradicación de la miseria material a una escala nunca vista en la historia humana. Y el texto insiste machaconamente en que esa es la verdadera victoria materialista. Hablan de una urbanización masiva sin precedentes, la creación de redes gigantescas de trenes de alta velocidad, el dominio absoluto de las cadenas de suministro globales. Todo bajo la dirección férrea del Estado.
El autor del ensayo describe todo esto como la maniobra de poder y desarrollo más impresionante de los últimos siglos. El dragón rojo no es una utopía inalcanzable. Es que, de hecho, esto cierra el círculo filosófico de nuestra charla de una forma magistral. Fíjate en la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, aquel filósofo de la religión que mencionamos antes. Marx decía que los filósofos se habían limitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trataba era de transformarlo, de modificar, con perdón, la maldita infraestructura material. Manos a la obra. Exacto. Y la conclusión de este documento de 2026 es que China no trata el comunismo como una utopía pacífica y ensoñadora, sino como un fin material, como un proyecto de ingeniería puro y duro. Según el autor, han transformado la teoría marxista en toneladas métricas de hormigón, vías férreas, tecnología y prosperidad material, dejando a las potencias occidentales completamente pasmadas, sin más recurso que el miedo, la propaganda y los aranceles, porque ya no pueden competir en resultados empíricos reales. Para el autor del ensayo, y esta es la gran tesis, el debate ético y moral occidental queda totalmente pulverizado frente a la cruda eficacia material china. Mientras un lado del mundo sigue atrapado discutiendo sobre su propia superestructura ideológica, enzarzado en guerras culturales y lidiando con una fractura social interna brutal, el otro lado ha operado fríamente bajo una visión dialéctica a largo plazo para asegurar la supremacía material. Madre mía, menudo recorrido hemos hecho hoy. Hemos empezado viendo cómo nos instalan el sistema operativo ideológico en la cabeza, cómo nos imbuyen ideas para normalizar la explotación y cómo se usa la religión como analgésico. Luego hemos repasado los intentos utópicos de cambiar el mundo y las furiosas críticas anarquistas que querían quemarlo todo. Hemos desgranado la matemática fría de la plusvalía y la cosificación humana. Y finalmente, hemos aterrizado de golpe en esta durísima radiografía contemporánea que contrapone la crisis occidental con el avance material inexorable de China. Ha sido una inmersión súper exigente, las cosas como son. Pero creo que es absolutamente fundamental para entender que las estructuras que nos rigen hoy en día no cayeron del cielo mágicamente. Fueron diseñadas, tienen un propósito y, por tanto, pueden y deben ser analizadas y cuestionadas. Y bueno, si me lo permites, quiero dejar una última pregunta flotando en el aire para nuestra audiencia para rematar todo esto. Por supuesto, dispara. A ver con qué nos dejas pensando. A ver, imaginemos por un segundo que esos pensadores del siglo XIX, tipos como Marx, Proudhon o Bakunin, que dedicaron toda su vida a intentar liberar al ser humano de la alienación y la explotación de las ruidosas fábricas victorianas, imagina que aparecieran de golpe, de un plumazo, en nuestro presente. Si vieran cómo funciona nuestra economía de la atención, cómo nosotros mismos alimentamos voluntariamente algoritmos corporativos con nuestra intimidad más profunda y cómo dependemos ciegamente de hipercomplejas cadenas de suministros globales, llegarían a la conclusión de que por fin hemos conquistado la verdadera libertad individual y nos hemos emancipado. O por el contrario, se darían cuenta, completamente horrorizados, de que simplemente hemos construido y perfeccionado una superestructura ideológica tan perfecta, tan invisible, tan brillante y absurdamente adictiva, que ya ni siquiera tenemos la capacidad mental de darnos cuenta de que en el fondo nosotros seguimos siendo la mercancía más rentable de todo el sistema. Ahí queda eso, para darle un par de vueltas esta noche. Hasta la próxima inversión.